Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Nvidia. Vamos a analizar el gráfico de esta acción de Nvidia que viene corrigiendo, que viene cayendo en los últimos 4 días. Vamos a ver qué está pasando, cuáles pueden ser los próximos movimientos. Vamos a analizar también qué está pasando en el mercado, que tenemos al mercado corrigiendo, al mercado cayendo, principalmente a las acciones tecnológicas. Y además de eso, vamos a analizar, vamos a estimar con cierto grado de precisión ¿cuándo podría empezar el famoso rally de Santa Claus o el rally de fin de año? Bien, vamos a empezar hablando de Nvidia, que viene cayendo desde los máximos que hizo la semana pasada, ya por los $152, un 13% de caída en total y hasta este momento aproximadamente un 10-11%. Entonces, ¿por qué viene cayendo Nvidia en los últimos días? Bueno, principalmente el miércoles pasado tuvimos la presentación de balances del trimestre anterior, es decir, desde todo este trimestre, las ventas, los ingresos que tuvo la empresa. Y dio un balance excelente, dio un balance fenomenal, pero la acción no tuvo el mismo comportamiento. Y como siempre les digo, no porque dé un buen balance, el precio de la acción tiene que subir. A veces el mercado justamente descuenta antes de tiempo, viene subiendo, 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 y cuando se presenta el balance simplemente se vende la noticia y ahí es cuando, bueno, no vimos esa salida al alza de Nvidia. Entonces, cuando vimos que la acción no había respondido bien al balance, lo que hicimos fue vender. De hecho, les comentaba a los miembros del canal que estaba fuera del trade que llevaba en Nvidia, con una ganancia ahí de $80. Simplemente un trade rápido que hicimos desde esta zona hasta esta zona, especulando con una posible salida al alza después del balance. Estuvimos operando, por supuesto, que varios tramos de esta subida que tuvo Nvidia y en este punto decidimos salirnos. Decidimos salirnos, ¿por qué? Bueno, principalmente porque la acción no subió y se veía mucha volatilidad. Sumado a esto, tuvimos una vela con absorción por la parte alta, con una mecha por la parte de arriba y justamente hubo una manipulación. El precio subió rápidamente a los $152 y de ahí empezó a caer rápidamente hacia los 140. Todo esto en cuestión de minutos. Por lo tanto, el precio hubo una manipulación en ese momento y eso también fue un indicio de que podía empezar una corrección en Nvidia, ya que el único driver que había que podía hacer saltar a la acción era justamente la presentación del balance. Ante una presentación de un buen balance, Nvidia podía subir otro 10-15%, pero el precio de la acción no lo hizo y por lo tanto en este momento nos quedamos sin ese driver fundamental que podía hacer subir rápidamente a la acción. Ahora bien, ya hemos caído desde esa zona, prácticamente 5 días cayendo con una caída total del 13%, eso nos da un promedio de más del 2% diario de caída que tuvo Nvidia. Y ya está en una zona bastante interesante porque nos coincide con la media móvil de 50 periodos que suele servir justamente de soporte en muchas ocasiones. Entonces, lo que yo pienso que va a pasar acá, y teniendo en cuenta que aquí hay una zona de interés, esta zona es de interés, principalmente, por ejemplo, acá nos marcó un techo y en esta zona también nos marcó un piso. Entonces, el precio ahora está en una zona clave, también sumado a eso estamos sobre la media móvil y si colocamos un área de volumen importante vemos que acá hay finalmente el último soporte, que si llega a perder este soporte no habría nada hasta la zona de los $124. Entonces, estamos en la última línea de soporte según el área más negociado, según el área de volumen. Y teniendo en cuenta la vela que tuvimos el día de hoy, que es una vela ya cerrada, una vela con una absorción por la parte baja, con una mecha por la parte baja de 2,5%, es decir, el precio cayó hasta la zona de los 132 y de ahí subió hasta la zona de los 135. Claramente nos indica que hay un interés comprador en esa zona. Por lo tanto, lo que pienso que puede pasar o lo que va a intentar hacer Nvidia, y para eso me bajo a un gráfico de 4 horas, es que va a tener justamente un rebote. Va a intentar recuperar la zona de los $140. Y de hecho, en esta zona, si ponemos también un área de volumen importante, tenemos una resistencia para el precio. Entonces, esta resistencia nos coincide también con la media móvil en 4 horas de 50 que viene bajando, por lo tanto el precio podría, o creo que va a intentar justamente recuperar la zona de los 140 y cuando estemos ahí arriba probablemente vuelva a tener otra caída. Entonces, si el precio logra mantenerse por esta zona, podría hacer un doble piso inclusive y ahí después romper
al alza. Pero si el precio o hay debilidad o nuevamente encuentra ventas, nos podría llevar inclusive nuevamente más abajo. Les he comentado a los miembros del canal cuál va a ser mi operativa con Nvidia y de hecho les comparto cuándo compro, cuándo vendo y qué operaciones voy tomando. Así que si te interesa darle seguimiento a esta empresa, si te interesa operar Nvidia, podés sumarte a los miembros del canal en la sección Michael Barry, Warren Buffett, que ahí vamos a poder darle seguimiento semana a semana. Volviendo a un gráfico diario y teniendo en cuenta los retrocesos de Fibonacci, vemos que hemos frenado en el 38.2 de toda esta subida y que a partir de ahí Nvidia parece que ha encontrado un suelo. Sin embargo, sabemos que los retrocesos más importantes inclusive pueden ser el 0,5 o inclusive el 61.8. El 61.8 está en la zona de los $121, que también nos posiciona con un área de volumen importante en esta zona. Así que si llegásemos a perder este soporte de los 38.2, supongamos que tengamos un rebote y a partir de ahí el precio vuelva a tener una debilidad o vuelva a tener una caída, inclusive podríamos ir a visitar estas zonas que podrían ser en torno a los 121 a los $127. Pero como siempre les digo, un movimiento a la vez, analizar un movimiento a la vez, no ver varios movimientos hacia el futuro porque eso es mucho más complejo y no sabemos realmente qué es lo que puede pasar mañana, pasado mañana en el mercado. Así que siempre es conveniente ir viendo el corto plazo, el día a día para esta acción. Quiero mostrarles este gráfico también que es sumamente interesante, que nos muestra la estacionalidad del movimiento de Nvidia. Es decir, cada una de estas líneas representa un año en específico. Por ejemplo, la línea roja es el movimiento de Nvidia en el 2023, la línea azul es la de este año, 2024. Después tenemos acá una línea violeta, una línea verde, 2021, 2020, 2019. Fíjense que la del año 2023, la línea roja, coincide, es impresionante, la verdad, cómo coincide el movimiento del precio con la línea del año 2024. A partir de mayo, junio, en realidad, Nvidia comienza a lateralizar, es decir, deja de subir en línea recta como lo había hecho en los primeros 6 meses del año y empieza a lateralizar. Si corremos un poco la línea roja hacia la izquierda, haría un match casi perfecto con el movimiento del precio de la línea azul, que es la del año 2024. Y casualmente han sido 2 años muy similares donde el precio de Nvidia ha subido muchísimo, más de un 100%. Y fíjense que a partir del 2 de diciembre, el año 2023, a partir del 2 de diciembre, el precio de Nvidia volvió a subir nuevamente. Había tenido una corrección a partir del 19 de noviembre, empezó a caer y el 2 de diciembre en realidad hace piso y a partir de ahí termina fin de año subiendo. Y ahora ocurrió algo similar. El año 2024 es la línea azul, venimos teniendo esta corrección, esta caída. Y fíjense que si se diera algo similar al año pasado, bueno, podríamos tener inclusive un fin de año con el precio de Nvidia subiendo. Esto también ocurrió en el año 2019, muy similar, el precio tuvo una corrección en noviembre y a partir de diciembre empezó a subir. Después 2021 y 2020 el precio realmente estuvo lateralizando, fue más que nada un movimiento lateral y ya después tuvimos 2022 que fue algo diferente porque 2022 fue la gran caída en los mercados. Y esto tiene mucho que ver con el famoso rally de fin de año, con el famoso rally de Santa Claus. Probablemente habrás escuchado hablar que el mes de diciembre suele ser una fiesta en los mercados, pero hasta ahora tenemos el mercado cayendo, tenemos el mercado rojo. Pero fíjate esto, principalmente, ¿qué está cayendo en este momento? Sí, la tecnología, las tecnológicas están cayendo en este momento prácticamente todo rojo. Bueno, hoy tuvimos a Nvidia con 1,5, pero por ejemplo ABGO 3%, bueno, todas las acciones cayendo. Dell, por ejemplo, menos 12, HPQ cayendo menos 11 también después de presentaciones de balance y sobre todo las que más cayeron fueron las de servicios tecnológicos como Oracle, CRM y bueno, entre otras también. Así que las tecnológicas son las que están cayendo en este momento. Nos interesaría saber cuándo va a empezar el rally de fin de año, pero para las tecnológicas, ya que también suelen ocupar una porción importante de todos nuestros portafolios. Seguramente en tu portafolio haya bastante peso de estas acciones tecnológicas. Y para eso podemos ver la estacionalidad del QQQ, del Nasdaq. Es decir, podemos ver la estacionalidad del sector tecnológico. Y acá de vuelta tenemos las líneas que representan cada uno de los años. Y este es el año completo, de enero a diciembre. Entonces, tenemos la línea de arriba, es la del 2023, año pasado, 2020 la línea verde, 2019, 2021, 2024 es la línea azul más fuerte, es la línea de este año. Y fijémonos la estacionalidad del Nasdaq. Fíjense que
el mes de noviembre, las últimas 2 semanas de noviembre, inclusive hasta la primera semana de diciembre, a veces vienen unas correcciones en el Nasdaq. Fijémonos, por ejemplo, año 2021 tuvimos una caída, año 2019 tuvimos una caída en las últimas semanas de noviembre y año 2023, año pasado, tuvimos una caída. Y a partir del 2 de diciembre, el Nasdaq suele hacer un piso entre el 2 y el 3 de diciembre, hace un piso. Fíjense, por ejemplo, la línea roja de aquí, la otra del 2019, la del 2021, hizo piso y a partir del 2 de diciembre empieza a tener una recuperación y finaliza el año subiendo. Y fíjense cuál es la empresa que tiene la mejor estacionalidad de las grandes compañías y estamos hablando de Apple. Fíjense que si sacamos el 2022, que fue muy malo para toda la bolsa, el resto de los años Apple suele tener una estacionalidad excelente para el último mes del año. Y esto puede deberse justamente a que es el mejor mes de la compañía en facturación en ventas de iPhones, por ejemplo, y es cuando la mayoría de las personas hacen sus regalos navideños y qué mejor que justamente los dispositivos de Apple. Así que suele ser el mejor mes y esto también favorece muchísimo a esta empresa. Y fíjense que Apple ha estado en un movimiento lateral, en una consolidación desde el 12 de julio. Desde el 12 de julio hasta este momento ha estado prácticamente por la misma zona consolidando. Así que si este último mes de diciembre es un buen mes para Apple, esto puede hacer que finalmente nos rompa al alza. Ojalá que la empresa más grande del mundo, que en este momento es Apple, era Nvidia la semana pasada, pero con la caída que tuvo Nvidia le ha dado lugar a Apple y nuevamente es la empresa más grande del mundo y que estas consolidaciones también que por ejemplo la viene realizando Microsoft. Fíjense que Microsoft ha estado consolidando también desde febrero de este año y ha sido una de las empresas que menos ha subido. Inclusive Microsoft subió menos que el S&P 500, solo subió este año un 15%, mientras que el S&P 500 subió un 27%. Así que todas estas consolidaciones, si diciembre es positivo y si se da justamente esta estacionalidad, que el Nasdaq empiece a subir, puede hacer que justamente todas estas empresas que han estado consolidando, que son grandes compañías, como también las pequeñas compañías que también vienen rindiendo muy bien, las del Russell 2000, las empresas más pequeñas, puede hacer que justamente todo el mercado tenga un buen fin de año. Entonces, como conclusión, esta puede ser una de las últimas caídas que tengamos en el año, en lo que queda del año, y que simplemente van a ser una oportunidad para comprar, una oportunidad para aprovechar este último impulso final que se puede llegar a dar a fin de año. El rally navideño, el rally de fin de año, si se termina dando justamente, va a beneficiar tanto a las grandes empresas que vienen teniendo una corrección, como por ejemplo Nvidia, o que vienen lateralizando durante muchos meses, como por ejemplo Microsoft, Apple o Google, y también va a beneficiar a esas pequeñas compañías que también están empezando a mostrar grandes impulsos alcistas. Hablamos de las empresas de mediana capitalización, de baja capitalización, que pueden formar parte justamente también del Russell 2000. Si te gustaría darle seguimiento al precio de Nvidia, saber cuándo estoy comprando, cuándo estoy vendiendo, te puedes sumar a los miembros del canal. Aquí abajo en el botón unirse, en los niveles Michael Barry, Warren Buffett, por ahí voy a estar subiendo las actualizaciones semanales. Y sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el próximo. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.